Señor, por un día más que nos das de vida, Padre, por tu bendita misericordia, por tu bendito amor que día a día derramas en cada uno de nosotros y que a pesar de lo que somos siempre nos bendice, Señor. Y por eso postrados ante ti queremos pedir perdón por nuestros pecados y pedirte que nos des sabiduría para saber actuar y hacer las cosas que siempre sean de tu agrado. Este día especialmente te pedimos que derrames bendiciones en todo este grupo con el cual vamos a seguir estudiando Nehemías, Señor. Bendice a cada una de las familias aquí representadas y también te pedimos que bendigas a nuestro profesor, a nuestro maestro Rolando, que lo bendigas a él y a su familia, Padre. Y ponemos nuestras mentes, nuestro corazón en tus manos para que seas tú quien nos alimente a través de la palabra. Todo lo ponemos en tus benditas manos en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Antes de iniciar, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que platicamos la semana pasada. ¿Estamos bien? Bueno. Todo bien, gracias. Vamos a dar inicio hoy ya a la primera parte de lo que tiene que ver ya con el libro de Nehemías, protegiendo la relación con Dios, ¿verdad? Ese es nuestro tema, ese es el enfoque general que le vamos a dar al libro. No olvidemos que tenemos que ir pensando en esa idea macro de Dios, ¿verdad? Para no apartarnos de él y no despistarnos de lo que Dios quiere hacer. Pero vamos a ir viendo cada uno de los detalles que tienen que ver con eso. Así es que yo voy a hacer la presentación, pero va a haber momentitos en que voy a quitar la presentación y vamos a ir a un tiempo de preguntas y respuestas. Como ya comenzaron a ver ustedes, el libro de Nehemías pues trata de la reconstrucción de los muros. ¿Cuál es el propósito de Dios de la reconstrucción de los muros, verdad? Esa es una pregunta que vamos a tratar de contestarnos en la medida que vayamos desarrollando el curso. Y cada uno de los elementos que se van a ir dando en la medida que vayamos enfocando los detalles que vayamos encontrando en el texto. No está de más recordar el orden de los eventos que ya habíamos anotado la clase pasada, ¿verdad? Para enfocar algunos que es por primera vez que están. Así es que decimos que en el 539 se da la caída de Babilonia y en los eventos de Esdras del 1 al 6, y entre el 539 y el 516. En el 538 se da el decreto de Ciro y en el primer retorno con Zorobabel la reconstrucción del templo queda ya iniciada, ¿verdad? Se reconstruye. En el 534 la construcción del templo cesa. Hubo un tiempo, casi un par de años, que pasaron en el tiempo que separó la construcción del templo. En el 530, Cambises, el rey de Persia, ya es coronado, y en el 520, Darío, rey de Media, la construcción comenzada de nuevo, los profetas Ageo y Zaqueo. O sea, aquí en esta parte, realmente el templo no cesó en el 530, sino terminó hasta el 516, o sea, pasaron alrededor de 15 años en la que comenzaron
y pararon, ¿verdad? Por el temor a los enemigos que tenían alrededor, que ustedes van a ver que son los mismos enemigos que va a afrontar más adelante en el libro de Nehemías, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a encontrar estos personajes que son los mismos que encontramos en el libro de Esdras. Pero hasta el 516 se terminó la construcción. Y ellos creían que ya habían logrado su éxito, pero no sabían que estaban tratando contra Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que veamos esta parte, que siempre va a haber obstrucción en la obra de Dios. Cambió. Déjenme ver que tengo algunos que están queriendo entrar. Y como no hay nadie ayudándome, yo les estoy dando entrada a todos. Ok. En el 486, Asuero, ahora el rey de Persia, en los eventos del libro de Esther. Este es justamente después del capítulo 6, encontramos la historia de Esther y más o menos es un periodo de 10 años, de 483 al 473. Dios quiso dejar la historia de Esther para que entendiéramos qué hizo Dios con los que no regresaron en el primer retorno y que se habían quedado en el imperio persa. Luego después, en el 464, Artajerjes ahora era el rey de Persia, y en el segundo retorno, Esdras, en los eventos del capítulo 7 hasta el capítulo 10, entre el 458 y el 457. En el 445, el tercer retorno, con Nehemías, ¿verdad? Por eso está un color diferente y aquí es donde nos vamos a enfocar. Los muros reedificados y los eventos de Nehemías se dan entre el 445 y el 415. Alrededor de unos 30 años sucede este tiempo de Nehemías. Vamos a ir viendo cómo los eventos van encajando en el propósito de Dios. Y eso es importante que lo tengamos siempre en mente, ¿verdad? Edificando para restaurar personas, ¿ok? Allá vimos al principio que era la reedificación de los muros. Pues el propósito de Dios no eran solo los muros, eran las personas, los que estaban adentro de esa trama que estamos viendo en el libro de Nehemías. Y también en el libro de Esther y también en el libro de Esdras. El versículo clave de todo el libro de Nehemías es este que está aquí, el 2:17, en donde Nehemías les dijo a los líderes que estaban ahí, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una, el edificar los muros, y dos, para edificar los muros, ¿para qué? Para estar adentro protegidos. El oprobio es la amenaza, el oprobio es el menosprecio que estaban teniendo por los enemigos que tenían a su alrededor. Y esos enemigos eran también israelitas, especialmente de los de Samaria, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El punto A que tenemos de acuerdo al manual es actitudes y reacciones de un hombre ante Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le sucede? Pues está preocupado por su pueblo. Y el primer punto es: el líder que acude a Dios busca respuestas a una situación de su pueblo, ¿verdad? ¿Qué aconteció? ¿Cuáles fueron los acontecimientos previos a la construcción de los muros? ¿Verdad? Esa es la pregunta que primero se hace. De acuerdo a lo que ustedes estudiaron, ¿cuáles fueron los primeros
acontecimientos. Veamos. Primer acontecimiento. Ah, qué con- le está dando entrada. Los estudios son ¿Cuál es el primer acontecimiento antes de la construcción de los muros? Eso está en el capítulo 1. Fue la visita de Nehemías a Jerusalén. Ah, ok. Vemos ahí en el capítulo 1 que estaba Nehemías. ¿A dónde estaba Nehemías? Susa. En En Susa, Persia, en en Susa, en la capital. Estaba En Susa. en la capital de Susa, ¿verdad? Entonces el primer evento, ¿qué es? ¿Qué es el primer evento? ¿Cuál es el primer evento antes de la visita de Nehemías a Él Jerusalén? menciona que llegaron judíos a este lugar y él preguntó que sí, qué estaba pasando con los que habían quedado después de la destrucción de Jerusalén. Ujú, ok, muy bien. Entonces el primer evento es, vamos a ver. El primer evento que tenemos aquí es el reporte de la situación del pueblo y de la ciudad. Capítulo 1, versos del 1 al 3, ¿verdad? Eso es lo que tenemos al reporte. Ahora, dos cosas allí, dos cosas. Él pregunta por quiénes. Por los judíos. Por los judíos que han quedado ahí en Jerusalén. Y además, ¿por quién más pregunta? Ajá. ¿Por quién más Por el pregunta muro de Nehemías? Jerusalén. Por Jerusalén. la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo está? Ok, él pregunta dos cosas. Es muy importante que veamos que él no solamente se interesa por los muros, se interesa por las personas, ¿verdad? Y lo primero que hace es preguntar, "Hey, ¿cómo está mi gente allá? ¿Verdad? Y luego pregunta, ¿y cómo está la ciudad? ¿Cómo están todo lo que ahí pasa? ¿Y cuál es el reporte que le dan de esas dos preguntas que él hace? Los muros están caídos y que el pueblo está en una situación muy difícil. Ok, dos cosas, ¿verdad? Los muros están caídos, o sea, están desprotegidos, eso significa que estaban desprotegidos, estaban desamparados y que la gente estaba en una situación bien difícil. En gran mal y afrenta. Con gran mal y afrenta. Esas dos palabras nos dan una idea de el acoso constante que la gente que estaba en Jerusalén tenía, ¿verdad? Mal y afrenta. El mal era que constantemente estaban siendo acosados, que no tenían provisión, que estaban en una tremenda pobreza. Y la afrenta era que los enemigos que estaban a su alrededor constantemente llegaban a saquearlos. Entonces era una situación muy difícil que estaban pasando, ¿verdad? Entonces dos cosas, él pide un reporte y el reporte es, están bien mal, tanto la gente como la ciudad. Entonces, aquí viene el siguiente evento. ¿Cuál es el siguiente evento? Que era de escuchar, hermano, que era de escuchar todo esto, él se sintió mal y lloró. Dice él que se sentó y lloró cuando oyó esas palabras. Ajá, entonces, ¿cuál es el evento en sí? Se puso en ayuno y oración. Sí, ese es algo dentro del evento, ¿verdad? Pero ¿cuál es el evento? Tienen que aprender a definir bien los eventos. Eso les va a ayudar. Sí. Hice duelo. Sí, ese es un acto dentro del evento. Pues, se sintió mal, hermano, se sintió mal y lloró. Ayunó. Ok, todos esos son acciones dentro del evento. El evento es, uno,
las reacciones de Nehemías ante la noticia de la situación del pueblo y de la ciudad. Esa es la primera parte de este evento. Y la segunda parte es la oración de Nehemías. ¿Verdad? Entonces, este evento que va desde el versículo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo, el final, versículo 11. Entonces, la segunda parte, son tres partes realmente de esta sección. La primera parte es las reacciones de Nehemías, la segunda parte es la oración de Nehemías y la tercera parte es la respuesta de Dios. Entonces, todo ese evento está dividido en esas tres secciones. La primera sección, lo repito, es las reacciones de Nehemías. La segunda sección es la oración de Nehemías y la tercera sección es la respuesta de Dios a Nehemías, a la oración de Nehemías, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a distinguir qué es lo que realmente pasa y cuál es el propósito de Dios con enviar a Nehemías a la reconstrucción de los muros. No nos olvidemos que Dios lo que quiere es restablecer su relación con el pueblo, ¿verdad? Para restablecer la relación con el pueblo, Él escoge a una persona. ¿A quién? A Nehemías. Y lo pone Dios como el líder. Cada una de las circunstancias que se vienen dando es Dios quien propicia cada uno de los eventos. Eso no está exento de lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿ok? ¿Cuál es la primera parte del segundo evento? La reacción de Nehemías. Las reacciones de Nehemías. ¿Cuál es la segunda parte? Oración de Nehemías. La oración. ¿Y la tercera parte? Y la respuesta. La oración de Nehemías. Vale, entonces hoy vamos a ver cuáles son las reacciones de Nehemías, ¿verdad? Ponen ustedes ahí, como están anotando, ponen y vamos a ver las reacciones. ¿Cuál es la primera reacción de Nehemías? Al recibir la información, ¿cómo reacciona él? Senté y lloré. ¿Qué dice? Él lloró. ¿Lloró? ¿Qué más? Lloró, ayunó. Ajá. Vale, lo primerito que hace, fíjese. Se sentó, dice, lloró e Ajá. hizo duelo por algunos días. Pero antes de sentarse, ¿qué hizo? Oyó, dice. Oyó, ok, eso es importante, ¿verdad? Él prestó atención a lo que le dijeron. Y lo primerito que él hizo, su primera reacción fue oír. Segundo, sentarse. Tercero, Orar. no. Que es sábado, ¿no? Después de sentarse, ¿qué hizo? Lloró. Muy bien. El cuarto, Ayunó y lloró. sí, vamos en orden, ¿verdad? El primero es oyó. El segundo, se sentó. El tercero, lloró. El cuarto, hizo duelo. Y el quinto, Ayunó. y las dos cosas, ¿verdad? Porque ahí ayunó y Oró. oró, las dos cosas, porque gramaticalmente están unidos, ayunó y oró, y siempre el ayuno siempre están juntos. O sea, yo no puedo ayunar sin orar, ¿verdad? O sea, el propósito del ayuno bíblico es ayunar para estar en un tiempo de oración, pero que no lo podemos separar, ayuno y oración. Entonces son 5 cosas que reaccionó Nehemías. Y la sexta, ¿qué le motivó en esas 5 oraciones? ¿Qué le motivó? ¿En qué lo vació él? En un ruego. En un ruego, en una oración, ¿verdad? Entonces, ¿dónde inicia la oración? En el versículo 5, ¿verdad? Y dice, y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Ok, aquí vamos a ver una estructura. En la oración, es importante la estructura que Nehemías nos deja en este texto.
la oración de Nehemías contiene varios elementos. ¿Cuál es el primer elemento de la oración? ¿Qué está haciendo él cuando él dice, el Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto, tu misericordia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le ruega. Está exaltando y honrando a Dios, ¿verdad? Ese es lo primero. Siempre en nuestras oraciones, siempre tienen que ir esos ingredientes. Honrar a Dios, exaltarlo por lo que Él es, ¿verdad? Y dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Aunque ya vamos a ver si más adelante aquí en esta oración él inicia con honrar a Dios, y la forma que él honra a Dios, le dice que Dios es Dios de los cielos, Dios fuerte, es grande y temible, y es fiel, y además el quinto, Guarda el pacto y la misericordia. ajá, entonces él es misericordioso. ¿Y con quién es misericordioso? Con nosotros. Con nosotros. Con todos No, ahí nosotros. dice el texto. ¿Con quién Con es los que le misericordioso? aman y guardan sus Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, eso es un principio que está de principio a fin, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eso sigue siendo igual. Dios no lo ha cambiado. Y Dios siempre nos va a demandar eso, ¿verdad? Dios va a mostrar el amor con todos aquellos que cumplen justamente eso, ¿verdad? Los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo nace la fe en nosotros? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír y por el creer, ¿verdad? Por el creer. Entonces, cuando iniciamos en nuestra peregrinación con el Señor, comúnmente, ¿qué se decía? Que estábamos en nuestro primer, ¿qué? Nuestro primer amor. En nuestro primer amor, ¿verdad? O sea, estábamos enamorados. Acuérdense cuando se enamoraron por primera vez de su novia, ¿verdad? O su novia o su novio, pero si lo miraban en la sopa, lo miraban en la ducha, en donde no lo miraban o la miraban, ¿verdad? Eso nos pasó a muchos. Y luego queríamos convertir a medio mundo, porque queríamos que todos sintieran lo que nosotros estábamos sintiendo, ¿o no? Amén. ¿Verdad? Entonces es importante que entendamos esto. Dios, cuando nosotros depositamos toda nuestra fe en el Señor, mostró su amor. ¿Y cómo lo mostró? Pues perdonándonos, dando el Espíritu y trasladarnos de muerte a vida. Pues es justamente lo que vamos a ir viendo en todos estos distintos elementos, ¿verdad? Entonces, dos cosas que no debemos olvidar: que Dios es misericordioso con los que le aman y además con los que guardan sus mandamientos. Sus mandamientos. Muy bien. Ahora, ¿qué otros aspectos encontramos en la oración? Esa parte la encontramos hasta el versículo 5. ¿Qué encontramos del versículo 6 en adelante? Dice, ahora, o sea, cambia la idea, ¿verdad? De la adoración que estaba haciéndola a Dios, y viene el versículo 6 y dice, ahora. Es un ruego que le está haciendo. Atento sus oídos y abiertos sus ojos. Confiesa sus pecados. Es un ruego que le está haciendo. Sí, el ruego es todo. El ruego es todo, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo aquí? Pidiéndole perdón por sus pecados. Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros estamos... Se está humillando. Se está humillando. ¿Ok? Dice, ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuántos días? No dice cuánto, pero sí. Día y noche. Y ahora, noche.
¿Qué idea le da eso? De humildad. No, el tiempo, día y noche. Perseverancia. Ah, perseverancia. ¿Ok? Perseverancia. Perseverancia, ¿verdad? Constancia. Constancia. Pero eso quiere decir que no fue de un día para otro la oración, Mm, sino que posiblemente pasó varios días orando. No dice el texto cuánto, pero nos da la idea aquí que Nehemías tuvo varios días orando, esperando respuesta de Dios. Porque dice día y noche estuve en eso, ¿verdad? Y luego esa oración, ese ruego es por quién, de acuerdo ahí al final del el versículo 6 o a la mitad del versículo 6. Por los hijos de Israel y por los siervos. Ok, entonces esta parte de la oración, ¿qué título le pondría yo? ¿Qué está haciendo él? Intercesión. Intercesión, exacto. Dentro de la Hermano, oración, después de orar, exaltar a Dios, está intercediendo por alguien. Siempre es bueno agregar dentro de una oración nosotros la intercesión por otras personas. Sí, ¿quién iba a preguntar? Selena, te ve. sí, yo quería preguntarle, Sí, dime. es que me llama la atención que aquí está diciendo que ha estado orando de día y de noche. O Ujú. sea, no es la primera vez que está intercediendo por Israel, no es la primera vez que está haciendo ese tipo de oración, lo que quiere decir que la visita de los que trajeron noticias fue parte de esta oración que él hacía constantemente por Israel, ¿no? Y luego Posiblemente, sí, posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que al recibir la noticia, él se sintió afectado. Y el propósito de oración fue más objetiva, ¿verdad? Más motivado por las noticias que le dieron de la situación de la gente y de la situación de la ciudad. Eso sí lo podemos afirmar, ¿verdad? Entonces, está haciendo e intercediendo él. Aquí intercede por, por la gente y por el pueblo, ¿verdad? Por los hijos de Israel que hemos cometido Los contra ti, pecados. dice, ¿verdad? Los pecados contra ti. Está Pecados de intercediendo y la Israel casa de contra- Jehová. Y luego él se agrega allí, ¿verdad? Donde dice, en el versículo 7, se agrega él allí en esa intercesión. En extremo nos hemos corrompido, dice. Ajá, Contra ti. nos hemos, ¿verdad? Entonces él hemos, sí. también. Se No es agrega también. como algunos en sus oraciones, ay, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿verdad? O eso, que no sé qué. No, siempre hay que agregarnos nosotros porque a veces nosotros también somos parte de eso. Él muestra aquí, como bien dijeron, un sentido de humildad y se desnuda entre Dios, se vuelve susceptible, ¿verdad? Y hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces ya él identifica también el problema. En extremo nos hemos corrompido. Él identifica un área que habían caído todos, ¿verdad? La corrupción. ¿Contra quién? Contra Dios, contra ti. Contra Ok, el cielo y contra entonces ti. la corrupción nosotros la conocemos hoy comúnmente como alguien que fue favorecido y económicamente se hizo millonario, ¿verdad? Se hizo rico. Pero en este sentido, que es contra Dios, ¿qué creen ustedes que está anticipando él? Ujú. ¿Qué está anticipando? ¿Qué debemos entender nosotros por corrupción? Una corrupción espiritual. Por su Se mismo contaminaron con las costumbres paganas de donde ellos habían estado todo este Por tiempo. ejemplo, dame una La costumbre pagana. idolatría, por ejemplo. Ah, bueno, la adoración a otros dioses, ¿verdad? Eso es específicamente. La adoración a otros dioses. O sea que
habían dejado a Dios y se habían dedicado a adorar a otros dioses. Habían ofrecido sacrificio a otros dioses. Y posiblemente a los dioses del imperio persa, ¿verdad? Se habían corrompido. Eso es exactamente lo que acaba de mencionar ahí mi hermano. Y no hemos, ¿qué? Guardado sus mandamientos. Miren, aquí está justamente las dos cosas que Dios demanda, ¿verdad? ¿Qué demanda Dios? ¿Cómo muestra Dios? ¿En quiénes guarda Dios, muestra Dios su misericordia? A quien guarda los mandamientos Y además, y sus Estatutos y preceptos. y preceptos. no, Le ama. volvamos, ¿verdad? Para que les quede bien claro. Cuando dice, ¿a quién muestra Dios su misericordia? A quienes le aman y guardan sus mandamientos. Ok, dos cosas, ¿verdad? Quienes le aman y guardan sus mandamientos. O sea, el que ama no se corrompe la relación. Pero aquí no mostraron amor a Dios. Es como en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, si corrompemos el pacto, ya nuestro amor se violentó hacia la otra persona. Entonces, aquí es lo mismo, ¿verdad? Nuestro amor a Dios tenemos que mantenerlo íntegro, con fidelidad. Y eso es creerle a Dios, ¿verdad? Creerle a Dios. Esa es parte de nuestra fe, creerle a Dios. Le estamos creyendo porque yo le amo y es todo para mí. No hay nada que pueda ocultarme delante del Señor. Y eso es parte de lo que que hizo el pueblo, ¿verdad? Se dejó de estar enamorado de Dios y se corrompió. Y luego, al ya no tener ningún fundamento sus sentimientos, su decisión de amar a Dios, mucho menos iban a guardar la palabra. Por eso es que dice ahí, ni guardamos tu palabra, ¿verdad? Lo hemos olvidado por completo. Tus estatutos y preceptos que nos diste tu siervo. Y luego inicia el versículo 8 con otra ingrediente dentro de la oración. ¿Qué dice, qué parte de la oración está agregando aquí Nehemías cuando dice, acuérdate ahora de la palabra que diste? La promesa que le hizo a Moisés. Ok, siempre es bueno dentro de una oración recordarle a Dios las promesas. Y miren, Amén. no tengan temor de pedírselas. Señor, tú dijiste que ibas a mandar ángeles a nuestro alrededor para que nos protejan. Pídanselo, porque Él se los va a enviar, porque Él lo prometió. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Y no creemos que Él va a cumplir lo que dijo. Claro que sí, lo va a cumplir. Pero ahora no vamos a pedir cosas que definitivamente no, ¿verdad, Señor? Tú prometiste que me ibas a proveer, ¿verdad? Dame un BMW del año. Bueno, no, ¿verdad? Porque si Dios conoce mi corazón, me voy a envanecer. Y quizás me voy a volver orgulloso. Y mejor no. Como Dios conoce el corazón, le da a aquel que su corazón no se va a desviar. Una bicicleta. Pero el que sabe que se va a desviar, entonces ahí lo mantiene, ¿verdad? Por eso es que el proverbista, ¿qué dijo? Dijo, Señor, manténme del pan necesario, ¿verdad? Y no me des mucho para que no venga y me envane y te olvide, ¿verdad? Pero tampoco no me des poquito para que venga y te reclame. O sea, bien centrado el proverbista, ¿verdad? Dijo, manténme el pan necesario porque yo me descontrolo. Eso es lo que dijo el proverbista. Come de más. Ajá, no me des más, dame el pan necesario. Hermano, Porque, hermano, sí, en este versículo 8 está haciendo el recordatorio de lo que él había indicado con respecto al pecado que cometen. sí, Es decir, si pecares, yo dispersaré por los pueblos, es decir, los separará, los mandará donde sea. ajá, Pero ya a partir del 9 en adelante es donde hacen remisión, el cómo ellos pueden recuperar la gracia de Dios. ajá. Porque ahí, en el 8 específicamente están haciendo el recordatorio de lo que él ha prometido. Sí, Si son dos usted- cosas, ¿verdad? Son dos cosas.
En el versículo 8 les hace recordatorio de la advertencia, porque esa es una Así es. advertencia. Así Y en el es. versículo 9 9, 10 y 11. está la promesa que Dios les había Así es. hecho. Así ¿verdad? es. Y los Ujú. que Son le dos siguen me cosas están ahí. dando el cómo pueden recuperar. Exacto, la advertencia y la promesa. Entonces aquí Nehemías está diciéndole, Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar si no hacíamos lo correcto. Y así pasó, ¿verdad? Pero también prometiste que si nos arreglábamos las cosas y nos volvíamos a ti, que tú nos ibas a juntar de nuevo. Esto sucedió de nuevo en la época de Cristo. ¿Se recuerdan cómo pasó en la época de Así Cristo? es. Lo que se llama la famosa diáspora, ¿verdad? Tuvieron que esparcirse para cumplir con el mandamiento que Dios les había dado a través de Cristo. Y les dijo, ir por Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron concentrados en un solo lado. Entonces vino la diáspora, la persecución. ¿Para qué? Para que de manera obligatoria fueran, ¿verdad? Y se fueron por todos los lados y así surgieron las iglesias y Pablo y Pedro y los discípulos de ellos vinieron y establecieron las iglesias porque ya encontraron gente que estaba ahí y habían formado sinagogas, pero justamente en esas sinagogas cuando comenzaron a trabajar Pablo y Pedro y enseñando el evangelio del Señor y levantando las iglesias. Y después en el segundo viaje vienen y las confirman, o sea, las afirman esas mismas iglesias. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí. La promesa de Dios confirmada a través de el establecimiento en este caso, de este grupo de Nehemías que estaban volviéndose a él. Entonces encontramos, resumiendo, vamos a ir resumiendo, el primero hay una confesión de pecado, ¿verdad? Por corrupción y por no guardar los mandamientos. El segundo, le está pidiendo que se acuerde Dios de la advertencia que le había hecho por el pecado, la dispersión, y segundo, por la promesa, pero para volverse y guardar los mandamientos, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que le dice la promesa, que si se volvían y guardaban sus mandamientos, entonces Dios los iba a juntar de nuevo. Y además de eso, son tres cosas, ¿verdad? Que tenían que hacer en esa promesa. La primera era volverse a Dios. La segunda era guardar los mandamientos. Y la tercera, poner por obra. Poner por obra, ¿verdad? Entonces, tres cosas. Tres cosas. Tres cosas que para nosotros siguen vigentes hasta el día de ahora. Amén. ¿Verdad? Volvernos a Dios todos los días de nuestra vida, guardar su palabra todos los días de nuestra vida y ponerlos por obra. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Sigue vigente. Eso no ha cambiado. Y la promesa es que yo los traeré a la tierra y los recogeré. Y dice, y los redimiste, ¿verdad? Redimir es perdonar, ¿verdad? Los perdonó. O sea, es toda la promesa que da. Y luego después, terminando el capítulo 9, redimiste en el versículo 10. Entonces, en el versículo 11, ¿qué encontramos? Ruega otra vez. Ahora, ¿por qué ruega? Para que esté atento sus Para oídos. haber oído su oración. Ajá. ¿Por quién está orando ahora ahí? Por él y los Por ellos. suyos. Y por los otros. Porque Sí. desean reverenciar tu nombre. Ajá. Concede ahora buen éxito a tu siervo.
Entonces, ¿por quién está orando? Por sí mismo. Por sí mismo. Por él. Entonces, esto es una petición personal. Aquellos eran las peticiones por el grupo, ¿verdad? Por el pueblo. Pero aquí es una petición personal. Y esa petición personal tiene dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? ¿Qué le Que Dios le pide? dé éxito y segundo, gracia. No, ¿Y esa gracia delante de quién? Del rey. Del rey. Del rey, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Porque Por delante la del rey? petición que él tenía. ¿Hola? era el copero del rey. Ah, porque era un esclavo Era y siervo del él rey. no podía tomar las decisiones por sí mismo. Entonces, ¿qué ha asumido ya Nehemías aquí? Él asume que Dios lo ha llamado. El llamado de Dios a Nehemías es a la reconstrucción de los muros. Ya aquí él ya se dio cuenta que Dios lo ha llamado. Por eso es que las peticiones de él son específicamente esas dos cosas. Éxito en la campaña que va a iniciar, o sea, él ya por fe estaba diciendo que lo iba a enviar el rey. Y segundo, que cuando él tuviera en algún momento la oportunidad de expresar a él esa carga que tenía, que el rey estuviera con un corazón sensible para oírle. ¿Verdad? Ese es justamente lo que está pidiendo Nehemías. El buen éxito está diciéndole que la empresa que voy a iniciar, el proyecto que voy a iniciar, que no tenga ningún obstáculo, Dios. ¿Verdad? Pero todo va a ser garantizado por ti. Y el segundo es que cuando se dé la oportunidad, cuando tú me abras la puerta, que yo pueda hablar con toda transparencia y que el corazón de aquella persona esté dispuesto a escucharme. Eso es mostrar en un momento determinado la gracia de Dios en el rey, ¿verdad? En este caso. También en nosotros se da lo mismo. Qué linda la petición de Nehemías, porque estamos viendo que Nehemías no le pidió otra cosa, como Salomón, ¿verdad? Salomón no le pidió otra cosa nada más que sabiduría para saber administrar a su pueblo. Y Dios le dio mucho más. Entonces aquí vamos a ver lo mismo, que él le pide esas dos cosas, pero junto con esas cosas Dios le da, pero un montón de cosas a Nehemías. Y eso son lo que vamos a ir viendo ya en el capítulo 2. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Resumiendo, porque aquí ya más o menos vimos lo del capítulo 1. Vino palabra de Nehemías a Hilcías. Entonces ya Dios le llamó, ¿verdad? Y le dijo. O sea, todo esto que está aquí es porque ya Dios le había hablado a Nehemías. Pero no, ¿se recuerdan cuando Dios le llamó a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? 3 cosas, ¿verdad? Le dijo. A ver si se recuerdan. Vete De tu tierra y de tu de tu tierra, ¿Y tu parentela? de tu parentela y qué más. A la vete a la tierra que tierra. A un lugar que yo te mostraré. 3 cosas, ¿verdad? Y de tu tierra, bueno, él sabía que estaba ahí, de algún momento se iba a ir. De tu parentela tenía que dejar a todos, ¿verdad? Y 3, a tierra, ¿cuál? No sabía. Ni le dio ni dirección, ni correo electrónico, ni email, no le dijo nada, ¿verdad? Un celular si quieres. Ni celular, nada, solo le dijo vete, 3 cosas. Entonces, aquí Dios le dice a Nehemías, Nehemías, quiero que hagas esto, ¿verdad? Pero no sabía cómo. ¿Entienden? No sabía cómo. A veces así nos pasa a nosotros. A veces no sabemos cómo.
Por eso es que orar a Dios, así como oró Nehemías, ¿verdad? Alabando a Dios, intercediendo por nuestros pecados o por los pecados de otros, agregándome yo ahí, luego entrar esa intimidad con Dios de pedirle a Dios cosas específicas. Pero las peticiones que fácilmente Dios contesta son aquellas que tienen que ver con el progreso de su reino, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual. Por eso, nunca cesen de orar a Dios por, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Dios se la va a dar. Señor, dame la oportunidad de evangelizar y demostrar el amor de Dios a otros. Dios se la va a dar. Le va a dar oportunidades. Y si ustedes, su corazón está empecinado en honrar a Dios de esa manera, el Señor se va a encargar de todo lo demás. No se preocupen. Porque bien dice, ¿verdad? Más primeramente buscar El reino de Dios y su el justicia. reino de Dios y su justicia. Y su justicia es eso, ¿verdad? Hacer Amén. lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y todas las demás cosas van a venir Añadidas. por añadidura. Y eso es justamente lo que nos está mostrando aquí Nehemías. Él está pidiendo cosas específicas para cumplir con el proyecto que Dios le había dado. Buen éxito, porque no sabía cómo iba a hacerlo, no tenía los recursos, no era nadie tampoco, porque era un esclavo, ¿verdad? Pero para hacerlo necesitaba que en algún momento poder sacar todo su corazón delante de aquel hombre que sí podía autorizarle para que él fuera y cumpliera. Eso sí lo tenía claro, ¿verdad? Por eso le pide, Señor, dame gracia para que cuando yo esté delante de aquel hombre y esté justamente en el momento preciso que su corazón esté dispuesto a oírme, hable. Y justamente así fue, ¿verdad? Eso lo encontramos en el capítulo 2. ¿Preguntas hasta acá? Sí, hermano. Sí. Que en realidad estoy observando en el versículo 2, Ajá. cuando Nehemías viene prácticamente donde se encontraba y viene Hanani, Ajá. uno de los hermanos, y le pregunta por todos los judíos, pero ahí hace tres características judíos, los que Ajá. realmente se habían ido, los que se Ajá. habían quedado y por Jerusalén en sí. Ajá. Entonces, en ese aspecto ahorita lo que estamos viendo es respecto a los que se quedaron cautivos, los que realmente se encontraban en la cautividad y que Ajá. realmente les hacía reflexionar el por qué están sufriendo porque le dieron la espalda a Dios, porque pecaron, porque no Ajá. guardaron su mandamiento. Ajá. Pero ya en el versículo 9, específicamente al indicar las razones que ellos pueden recuperar, que dice, volviste a mí, guardaste mi mandamiento y los pusiste por obra, Sí. termina indicando, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, Ajá. es decir, donde sea que se encuentren en el último rincón de la tierra, va a tener una recompensa. Él los va a traer, pero no Ajá. los va a traer solamente a cualquier lugar, sino a algo tan especial que le indica, los traeré a dónde? Al lugar que escogí para hacerlo de habitar allí mi nombre. Ajá. Es decir, al lugar que él ya seleccionó como tierra, es decir, que había un propósito, una razón, que lo Ajá. que están viviendo es por culpa de ellos, pero que en realidad Dios quiere y su corazón siempre es tener a su pueblo en el lugar que le prometió, la tierra prometida, donde Ajá. realmente fluye leche y miel. Eso ¿Cómo está se, presente en el versículo cómo se 9. aplica, hermano, ese versículo a nosotros? ¿Nos ha prometido Dios una tierra física? Claro, y en realidad aquí al pueblo de él y a nosotros realmente allá en los cielos. Ajá. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros ese versículo? Que simplemente si nosotros volvemos a volver los ojos a Dios, aquellos que están separados, aquellos que le dieron, van a Ajá. recibir la recompensa que él tiene prometida para aquellos que le creen. Por esa razón indica cuál es volver hacia él, guardar los Ajá. mandamientos y ponerlos por obra. Porque una cosa es decir, otra cosa es hacer y otra cuestión es demostrar lo que realmente cómo se vive.
Pero, ajá, Las tres exacto. cosas en una misma persona, pero son acciones diferentes. Ajá. Lo que quiero mencionar es que ese versículo trasciende en el plan de Dios. El plan de Dios, Así acuérdese es. que iniciamos con Edén, ¿verdad? Y dentro del Edén, el huerto del Edén. Eh, Dios quiso que el hombre armonizara con él y para que armonizara lo hizo perfecto, en cuerpo, en alma y en espíritu. El espíritu. Y al pecar el hombre, Dios perdió lo que armonizaba con Dios, lo que mantenía la paz con el Señor. Entonces, esta promesa que está vigente hasta el día de hoy para el pueblo de Israel, también es una promesa que en principio se ejerce con todos aquellos que creemos en la promesa que Dios dio a Abraham, ¿verdad? Que por la fe por la fe le fue contado por justicia. O sea, nosotros por la fe de Abraham también somos contados por justicia. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, que hemos pasado de muerte a vida, también este versículo es vigente para nosotros, pero no vigente Amén. como pueblo de Israel, sino que vigente en el sentido que Dios nos va a volver al huerto del Edén. Y ese huerto del Edén es lo que ahí aconteció, que es esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios ya redimidos nosotros por completo, como lo estaba Adán en un principio. Entonces, Amén. esa promesa sigue también vigente para nosotros y la hemos adquirido a través de Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Qué dijo él? Voy a cumplirla. He venido a cumplirla. Y no Entonces, cumplirla. él la cumplió por nosotros. Él cumplió él fue el fiel, él fue el que se mantuvo amando a su padre. O sea, él cumplió estos requisitos. Entonces nosotros por él adquirimos ese enorme privilegio, esa promesa, ese premio, ¿verdad? Que Dios nos tiene, esa vida eterna que Dios nos da, es mantenernos en una relación. Acuérdense que uno de los temas centrales de toda la Biblia es el reino de Dios. Amén. Y ese va de principio a fin. Bien, vamos a iniciar el capítulo 2 si ya no hay más preguntas sobre el capítulo 1. Hermano, Sí, yo tengo una inquietud sí. en el aspecto del llamado, porque, por ejemplo, con Abraham, como ya mencionó usted, hasta cierto punto el camino fue a seguir o las instrucciones fueron más específicas. Ujú, Me llama la atención que en el caso de Nehemías no está, por ejemplo, la misma forma directa en que Dios le dice, no, Nehemías, soy ajá, el hijo para que construyas el muro, ¿no? Y me acuerdo de alguien que en algún momento dijo que cuando tú detectas una necesidad es porque Dios te está llamando a hacerlo. Y ponía el sí. ejemplo de una persona no, es que se necesita que a las visitas cuando llegan al templo se les atienda. ¿Y a quién podríamos elegir? Entonces, esa persona le contestó, si tú detectaste la necesidad, es porque Dios te la está poniendo aquí. Entonces, mi duda va en ese aspecto. O sea, Ujú, el llamado de Dios es entonces cuando yo detecto una necesidad y Dios me mueve a responder ante ella, o cómo sé para no errar ujú, a qué Dios me está llamando, ¿no? O sea, ujú, ejemplo, si Dios me llama estoy viendo la necesidad de, no sé, de una necesidad de carácter social, por así decirlo, que el ujú, evangelio va en todo, ¿no? Predicas a ujú. Cristo, pero y versus me llama al ministerio en tiempo completo, llámese pastor, misionero. O sea, ¿cómo identificas eso? Por tu don. Ok. Si Dios te da un don, a todos nos ha dado dones. Y tú identificas tu don
ahí es donde te quiere el Señor. Ahora, no todos practican un don a tiempo completo, ¿verdad? Yo conozco pastores que están predicando, reconocen su don, pero tienen una manera de sostenerse, ¿verdad? Y esa es la forma que ellos trabajan. O sea, tienen su empresa o tienen un trabajo, pero predican, ¿verdad? Y se auxilian con otros 2 o 3 pastores que están así a tiempo completo, pero ellos son los pastores principales. Tienen el llamado y ahí están. Hay algunos otros que no, ¿verdad? Que se tiran por completo y ahí en los brazos del Señor y el Señor los abriga y así los sostiene. Es el llamado de Dios a través de los dones que Dios nos ha dado para administrar la iglesia, ¿verdad? Eso es importantísimo tenerlo. Entonces, muchos lo que pasa es que confunden. Por ejemplo, el don de evangelizar. Ese no es don. Tenemos la responsabilidad de evangelizar, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. O sea, el hacer discípulos no es un don, es una responsabilidad de todo creyente. La Cumplir gran Mateo comisión. 28, ¿verdad? Cumplir Mateo 28. Ir, o sea, no es necesariamente irme a otro país. Es levantarme, ¿verdad? Esa es la idea que está dando ir, incomodarme y salir de mi acomodo y buscar a quién discipular, ¿verdad? Pero para discipularlo hay que comenzar mostrándole el evangelio del Señor. ¿Por qué razón? Esa es una responsabilidad de todos. O sea, para eso es Dios quien me ayuda, ¿verdad? Algunos dicen, yo hoy gané a 3. No, ¿cuál zapato, verdad? Si nadie gana. O sea, el que gana es el Señor. Hoy estuve predicando al día 3 y aceptaron al Señor Jesús. Ahí sí le acepto, ¿verdad? Pero yo no me puedo adjudicar la obra del Señor, porque esa es obra del Señor cuando convence a alguien. A través de mi enseñanza, a través de mi predicación, a través de mostrarle el evangelio, ¿verdad? Porque muchas veces lo más fácil en esos casos es mi testimonio, contarle, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios conmigo? Porque yo viví eso. O sea, no le puedo contar de otros, sino que yo, contarle mi experiencia. Es más vivida, entonces es más rica en ese sentido. Y luego esa experiencia la voy enriqueciendo con la palabra del Señor. Esa es una responsabilidad. Pero el predicar la palabra, ¿verdad? El dar, el hacer esto, hacer lo otro, son los dones que Dios nos llama a que los pongamos en ejercicio dentro de la iglesia. Ahora, si Dios me llama a ir afuera en las misiones, pues esa va a ser una carga que definitivamente no te la vas a quitar, ¿verdad? Y ahí está en medio. En mi caso, ha sido así, pero muchas cosas se han dado alrededor y siempre he tenido la oportunidad de irme, pero Dios ha querido, me ha dicho no, ¿verdad? No, todavía no, todavía no, todavía no. Pero no me frustra en el sentido de decir, ay, es que, ¿verdad? Ya no hago nada porque Dios no me manda, ¿verdad? No, o sea, entiendo que Dios me quiere en un momento determinado y le meto ahí porque Dios ya me dio el don y tengo que ponerlo en ejercicio en donde Dios quiere que yo esté, ¿verdad? Eh, y a eso me ha enseñado el Señor. A eso me ha llamado, a enseñar su palabra, ¿verdad? Como maestro, a ministrarla y a pedir pues que el Espíritu sea el que se encargue de que llegue al corazón de cada uno de los que están estudiando juntamente conmigo, ¿verdad? Ese es justamente el propósito en esto. Así que no sé, Lilian, si contesté tu pregunta. Sí, hermano Marco. Hermano, tengo también otra inquietud yo. Sí. ¿Cuántos dones nosotros podemos tener?
Depende, Dios da dones y muchas veces son dones que son, se complementan uno con otro, pero casi siempre es un don el que prevalece sobre los demás. Por ejemplo, sí, sí, hermano, diga. Sí, mire, porque conozco personas de que, supongamos, le gusta predicar, Ujú, ya, predica la palabra, le gusta enseñar, ujú, trabaja con niños, ujú, trabaja ¿cómo se llama? Con los adictos a la calle, ujú. o sea, de la calle, no con pagados, Ajá, sino con adictos de la calle. sí, Bueno, evangelizar eso ya, como se dice, es nuestra obligación. sí. Ya, pero Ujú, todas esas cosas ujú, le gusta a esta persona. ujú. Pues, O sea, le fascina, ya eso. ajá, pues eh, es algo que debía estar también en nuestro ADN, Y ¿verdad? de Sí, hermano. de paso de eso, le gusta ayudar así, cuando tiene dinero, no importa, a donde Ujú, sea, ujú, ayuda a quien puede. ajá. Ujú. Sí, como te digo, Entonces, yo eso que yo decía, él ministra la ¿cuántos? palabra, la enseña y se da, ¿verdad? Se da por completo. Es Dios quien le pone eso y puede tener varios, como digo. Algunos nos inclinamos más sobre alguno que nos sentimos más satisfechos de trabajar en eso y bendecidos, ¿verdad? De trabajar en eso. Eh, pero eso no quiere decir que en la iglesia no podamos hacer otras cosas que Dios nos demanda en un momento determinado, ¿verdad? El ministrar la vida de otros a través de la consejería, eh, el ser, poner el don al servicio ahí no estamos necesariamente También enseñando, sino que estamos sirviendo a la iglesia a través de aconsejar a otros, de ayudarles. Y el consejo siempre lleva la palabra, ¿verdad? Entonces estamos enseñando la palabra a través de la consejería. Ahí ponemos en también. práctica muchas cosas. Ujú. Lo que pasa es que algunos confunden algunas cosas. Por eso digo, y ni tampoco quiero poner categóricamente que son 3 o 4 o 5 o uno, ¿verdad? No. Eh, cuando Dios manifiesta el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es singular, no frutos del Espíritu, no es plural, es singular, se manifiesta todo a la vez. Pero hay uno que va a prevalecer en ese momento sobre todo lo demás. Pero ahí va gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo va, porque es fruto del Espíritu. Bien. Entonces es una obra completa que Dios hace en nosotros. Por medio de nosotros hacia otros, porque siempre el fruto del Espíritu está orientado hacia otros. Amén. Sí, Ujú, de verdad. ujú. No es para mí solo. No, no es para mí, no es No. un sentido egoísta, es un sentido de dar, dar cada vez más. Amén. Gracias, hermano. Bueno, eh, bien, ya vimos los primeros acontecimientos en el capítulo 1 antes de iniciar la obra del, de trabajo del Señor. La obra del muro, ¿verdad? El primero es el llamado y la información que le dieron a Nehemías. El segundo es la reacción de Nehemías, la oración de Nehemías y la respuesta de Dios realmente en el capítulo 2 todavía no vemos, 1 no vemos la respuesta de Dios, la vemos hasta el capítulo 3, 2, ¿verdad? Que es el que vamos a comenzar y vamos a dejar en iniciado porque ya casi son las 9, ¿verdad? No vamos a poder avanzar más. Por eso les decía yo que
va a ser difícil que logremos terminar en algunas cuantas semanas esto, porque si lo terminamos en cuantas semanas, pues solamente sería darle un- unos cuantos brochazos, ¿verdad? Pero la idea es aprender, no darle unos cuantos brochazos y decirle, vaya, se acabó. Mejor lean una cosa ahí, algo que tenga que ver con eh, un bosquejo, ¿verdad? Este es el bosquejo de Nehemías y ahí está el bosquejo, ya tienen una idea, pero no, no es ese el propósito de estos cursos. Ese es Este curso llegar a profundidad. un poco más a la profundidad, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al capítulo 2, vamos a dar la introducción. Nada más va a ser difícil que podamos introducir, pero vamos a darle la introducción que tiene que ver con la forma que termina el capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué más acontece de acuerdo al capítulo 2? Dice que Nehemías fue donde el rey, dice, llevándole la copa, dice, o sea, breve rasgo, pues y llevándole la copa, y entonces el rey se dio cuenta de su semblante. Y dice Pero que el rey se... siempre es bueno no pasar por alto los detalles, ¿verdad? Bien. ¿Cómo inicia el versículo 1? Con la fecha del mes de Nisan. El mes de Nisan, ¿verdad? El mes de Nisan es el primer mes de acuerdo al calendario judío. Aquí Y también en para el tricito de nosotros, Medellín también está. ¿y para nosotros qué mes sería? Aproximadamente abril. Marzo y abril, ¿verdad? Por eso es que Semana Santa cae a veces en marzo o otros en abril, porque depende de las fechas cómo se van corriendo. Pero ese es justamente el mes de Nisan. Para nosotros es entre marzo y abril y es el primer mes del calendario judío. ¿Qué aconteció ahí? En Estaba a relación a punto Artajerjes, ¿qué dice en cuanto a Artajerjes? iba a tomar el vino y Pero Nehemías antes de estaba ya. eso, ¿qué referencia da de tiempo? El año 20 de su Año 20. reinado. Año 20 ¿Qué del quiere rey. decir eso? 20 Ajá, del ¿qué rey quieres? Tiempo de su reinado. Ah, ok, tenía 20 años de estar al frente Artajerjes, ¿verdad? El año 20, eso quiere decir que era el año, los años que él había gobernado sobre los persas. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En ese día, en ese mes, algún día en especial fue allí. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Cómo estaba el rey? Yo creo que estaba muy alegre, ¿no? Porque estaba tomando vino. Estando ya el vino delante de él, dice, o sea, ya le había servido. Y de seguro ya estaba un poco alegre, ¿verdad? Un poco alegre. Y pues pidió y le sirvió al rey. Le sirvió más. ¿Qué es lo que vio el rey en Nehemías? Vio su estaba tristeza, triste. Ah, su semblante, ¿verdad? su semblante vio. Estaba triste. Y por eso el rey le preguntó, Ujú, ¿por qué estás triste? Le dice. ¿Por qué ujú, está triste tu rostro? Le dice. ujú, Pues estás enfermo. ujú. No estás sino quebranto, dice, de corazón. Ajá. O sea, eso le está preguntando el rey a Nehemías. Era ¿Por qué prohibido, sí, a Nehemías, era Claro, prohibido mostrar Tristeza. tristeza tristeza. delante Porque él del conocía rey. su carácter. Pues. Ajá. Él conocía su carácter, conocía el carácter de Nehemías y entonces ahora lo vio, pues, que vio quebrantado su No semblante. era el mismo. Y No no era el era el mismo, mismo de ¿verdad? siempre, pues Sí, sí, no era pues. el mismo de siempre. Por eso le pregunta, ¿por qué? ¿Y se recuerdan la oración de Nehemías? Claro, él estaba humillado ante el No, ¿qué Señor. pidió él? ¿Qué pidió en la oración?
Hallar gracia ante el rey. Hallar Hallar gracia. gracia ante el rey. Éxito ¿verdad? y gracia. Éxito. Sí. ¿Y creen que él se dio cuenta cuando el rey le preguntó, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Así pues. ¿Verdad? Y Ahí, fue un método, ahí comenzó él. fue un método para poder entrar en compensación. Sí. O sea, en esa compensación. Ujú. Dios Ahora, le dio ¿qué? esa. Lo lindo de esto de Nehemías es que era un hombre que no era transparente. Y cuando es transparente una persona, él no puede mostrar otra cosa que realmente cómo se siente. Nehemías no podía ser un payaso en este caso frente del rey. Él se mostró exactamente como él era, como se estaba. sentía, ¿verdad? Como Como él estaba, se sí. sentía, exacto. Entonces no pudo ocultarlo. Y el rey lo vio. A pesar de que estaba un poco con el vino en su cuerpo, eso quizás propició que se interesara en Nehemías. Y Nehemías se dio cuenta que justamente Dios estaba actuando en aquel momento. ¿Qué es lo que preguntó el rey? Bueno, ¿Por qué también. estás triste tu rostro? Ajá. ¿Por qué está triste ¿Por tu qué rostro? no estás en qué? Pues no estás Ajá, enfermo. que esa afirmación que él hace, que creen que imagínense Tú ustedes, no estás enfermo, ¿verdad? le dicen. Hermano Marco, tú estás y llega alguien que colabora contigo, ¿verdad? Y lo ves todo achicopalado, que llega a ti y le dices, ¿qué te pasa, verdad? Te miro ¿Qué pasa, mi triste. hermano? ¿Qué Y tienes? entonces le Te veo afirmas, triste. ¿ya? Yo no te miro enfermo. Claro. ¿Qué creen que hizo el rey cuando hace esa afirmación con Nehemías? Le dio la puerta abierta ¿Qué para hace que un él médico cuando comienza. ahí el Elenita como médico, qué hace un médico para decir, no, este no está enfermo? Se le ve en el semblante. Se Y le ve en el semblante, también ¿verdad? además de su expresión. Exacto. Entonces, un escáner ahí, ¿verdad? Con su vista lo vio, lo observó. Yo no te miro, está rosadito, ¿verdad? Te miro bien, no te miro que cojeas, no te miro que tengas un dolor, no, ¿verdad? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no es algo, una enfermedad. Él lo distingue, el rey. Y con esas observaciones que el rey estaba haciendo, justamente cada vez que al rey hablaba, Nehemías iba cayendo en 5, que era Dios quien estaba obrando en ese momento. Ahora, ¿qué le afirma el rey? ¿Qué cae en 5? Él, no, dice. A vos lo que te pasa es esto. ¿Qué es lo que le afirma el rey? Quebranto de corazón. Vos estás quebrantado de corazón. ¿Por qué no estás enfermo? Yo te miro, te estoy viendo, no estás enfermo. Estás quebrantado de corazón. Ya. En ese momento, ¿qué pasó en el corazón del rey? Se afligió en gran manera. ¿Qué pasa cuando nosotros observamos eso en una persona? ¿Cuál es la reacción en nosotros? Porque no siempre logramos ver que una persona está quebrantada de corazón. Muchas veces pasamos desapercibidos. Yo trabajo en una universidad, en la Universidad Evangélica, y soy capellán de la universidad. Y muchas veces me dedico a caminar cuando estaban yendo presencialmente. Ahorita no llegan los estudiantes, ¿verdad? Pero cuando estaban presenciales, me dedico a caminar por los pasillos. Y no digo que siempre, pero en muchas ocasiones encontré allí sentado en el piso o en algún lugar un muchacho, una señorita que su mirada estaba así clavada, ¿verdad? En algún lugar, pero no, realmente la mirada no estaban viendo nada, estaban viéndose a sí mismo adentro, ¿verdad? Entonces yo sé que cuando una persona tiene esa mirada lanzada al vacío y que realmente no está viendo nada, está viéndose a sí mismo. Y eso quiere decir que está pensando en algo, a algo le está preocupando o simplemente está pensando en la idiosincrasia de su vida.
¿verdad? Entonces, he aprendido que al ver a una persona así, me acerco, ¿verdad? Y le pregunto, hey, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte? Entonces ya de pronto las personas reaccionan, ¿verdad? En sí y dicen, no, no, tranquilo, no, eso lo estoy pensando. Pero ya se me dieron casos en los cuales voy, le pregunto y me voltean a ver y se quedan mudos, ¿verdad? Y en el caso de algunas señoritas, de pronto ni les he dicho nada y comienzan a llorar. Entonces, algo le pasa. Entonces, ya la tomo, ¿verdad? Y le pregunto, ¿quieres hablar conmigo? Y algunas, la mayoría acceden, algunos no. Son muy escasos los casos, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó aquí con el rey. Y Dios permitió, abrió el corazón, es que exactamente la petición que le hizo Nehemías. Dios dame gracia dentro de Dios. Para eso tenía que abrirle el corazón al rey, aunque estuviera mero cabezón, ¿verdad? Así decimos aquí cuando alguien está ya mero tomado, pero lo volvió susceptible a, a la condición de que Nehemías le estaba mostrando a través de su cara. No, vos estás quebrantado de corazón, ¿verdad? Es fácil ver a uno que está enamorado, ¿verdad? Lo vemos. Y ahí está y se desvive por su amor. Pero en este caso, eso fue justamente la observación que el rey le hizo. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Tuvo temor. Tuvo miedo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué creen que habrá tenido miedo Nehemías? Porque el rey cualquier rato podía mandar a castigarlo, mandar preso o cualquier cosa. Porque había una ley que prohibía que mostraran esa tristeza tristeza. delante del rey, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, pero el rey lo vio. ¿Vemos la gracia de Dios ahí? Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, a esto también se le llama la providencia de Dios. Cómo Dios muestra su voluntad Quebrantó ese corazón. a Sí. través de las circunstancias. Amén. Ahora, cuando hablo de circunstancias, no es que debemos de depender de las circunstancias. Debemos de depender de Dios, porque Dios controla las circunstancias. Gloria a Dios. Porque si dependemos de las circunstancias, muy fácilmente nos desenfocamos de Dios. Este es el caso de Pablo, quiero decir de Pedro. ¿Se recuerdan aquel momento cuando Cristo iba caminando sobre las aguas? Claro, quitó la ¿Verdad? mirada de Y les Dios. había dicho Cristo, miren, váyanse ustedes adelante. Y había una niebla. Y cuando iba Cristo caminando sobre las aguas, los discípulos que iban en la barca y vieron una figura que venía hacia ellos por la niebla, no distinguieron exactamente quién era. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Qué Se dijeron? asustaron. Ajá, ¿por qué se asustaron? Porque vieron solamente un bulto y no sabían que era Ajá, Jesús. un fantasma, dice el texto, ¿verdad? Fantasma, Hay un fantasma, había todos asustados ahí. Y entonces Cristo reacciona ante la No tengas emoción miedo. de ellos y les dice, hey, tranquilo, ¿verdad? Soy yo. Pero como no estaban muy convencidos todavía, porque la niebla no lo dejaba ver muy bien, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Un condicionante. Si tú eres, ¿verdad? Si tú eres, le dice, manda que yo camine también sobre las aguas, ¿verdad? Ese condicionante. Si tú eres, está bien, pues venite, le dice Dios. Y comienza a caminar. Cuando Pedro, desde que tuvo sus ojos puestos siempre en Jesús, no se hundía. No. Pero cuando lanzó su mirada, dejó de enfocarse en el Señor y lanzó su mirada hacia el suelo, hacia el agua, comenzó a hundirse. Y ese es justamente lo que es no depender de las circunstancias, sino depender de mantenernos enfocados en el Señor. Amén. Porque es el Señor que nos va a permitir dar pasos firmes en la vida. Y es porque estamos reconociendo al Señor en todas las cosas que nosotros emprendemos, hacemos y pensamos. Entonces, eso es justamente lo que le ha pasado aquí a Nehemías. Pero, a pesar de eso, él sintió miedo. Y miren, el miedo es natural. No hay que tener miedo del miedo, ¿verdad? Por no decir que tengo miedo es, ay, qué pecado el que tuve porque tuve miedo, ¿verdad? No, el miedo es natural, como el enojo. Pero el enojo nunca debe de convertirse en ira, ni tampoco que nos domine.
¿verdad? Que nos domine. Claro. El miedo cuando Airado, pero no domina, pequéis, dice. exacto. Entonces, el miedo cuando se convierte en temor es que ya nos domina. Amén. Y ya no pensamos bien, ya no razonamos bien. Pero el miedo es natural ante las circunstancias que él sabía que no eran bonancibles para él. Pero, ¿qué es lo que le llenó de confianza en el versículo 3? Bueno, él dice, ¿verdad? Se expresa ante el rey. Y le dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad de la casa del sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas al fuego? O sea, aquí le dijo exactamente lo que él quería decirle y lo que Dios le había dicho que Claro. era su propósito. Él, ante eso, él esperaba cualquier reacción del rey. Pero la reacción del rey fue en función de lo que Dios quería que Nehemías Le pida. hiciera. Así es. O sea, Dios le confirmó el llamado justamente en ese momento. ¿Y qué cosas pides? Le dice el rey. Ajá, eso lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Porque ya es un evento que ya vamos a ver los detalles. Hasta ahí pensamos que vamos a pedir. Ajá, ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque ya son los elementos del siguiente evento. Y ya el tiempo ya justamente nos ha comido, ¿verdad? Entonces, por lo menos hemos dado una introducción al capítulo 2, al siguiente evento, antes del inicio de la construcción de los muros. Es importante que enfoquemos estos eventos porque esos nos dan la pauta de cómo actúa Dios cuando quiere restablecer esa protección en la relación que Él quiere tener con nosotros. Ya nos dimos cuenta ahí que uno de los elementos principales es la oración. La oración, ¿verdad? La oración a Dios, esa oración de intercesión, de reconocer quién es Dios, de hacer peticiones personales en función de lo que Dios quiere hacer conmigo, no en deleite, ¿verdad? Personales, sino en lo que Dios quiere hacer conmigo y, acudir a lo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo no tengo los elementos y las circunstancias pueden ser adversas en un momento, pues pedir auxilio del Señor. Dios se va a encargar de todo lo demás. Entonces son principios, características que vamos a ir viendo para anticipar esa garantía que Dios quiere mantener en la relación con nosotros. Para eso nos ha dado este canal, ¿verdad? Aquí está el correo electrónico, aquí está el email, aquí está el WhatsApp, aquí está todas las vías de cuestiones sociales, pero ahora con Dios, la oración es el elemento vital que Dios nos ha dado para mantenernos en comunicación con Él. Gloria a Dios. Preguntas, hermanos. Veo aquí en el chat. Ok, me estaban ayudando con anfitrión porque muy bien, gracias. Ya lo agregué. Hay un ruido extraño, pero ya no se oyó más. Bien, preguntas, hermanos. O comentarios. Vamos bien, están ya entendiendo el propósito de Dios, cómo Nehemías está entendiendo ese propósito de Dios en su vida, cómo Dios está preparando las distintas elementos y cosas que tienen que darse para que se inicie la construcción de los muros para proteger esa relación con el Señor. O sea, siempre hay acontecimientos previos. Y eso es lo que estamos distinguiendo ahorita. Comentarios, opiniones.
Yo pregunto, ¿habían visto estos elementos antes? No, ¿No los No, habían no, no. distinguido? O sea, No. yo he leído el libro, pero no he tomado en cuenta. O sea, me faltó escudriñar el libro de Ah, esa bueno, manera. pues justamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Escudriñándolo y Amén. buscando todas las características que el libro tiene en función del tema, ¿verdad? Porque eso nunca debemos de divorciarnos del tema central. Y en función de ese tema central es que estamos viendo los distintos elementos que vamos viendo en el libro. Muy bien, preguntas, comentarios antes de dedicar un tiempo de oración. Hermano Rolando, Sí, aquí en el verso 1 del capítulo 2 dice que trabajo tenía Nehemías, ¿verdad? sí, ajá, Y él era un copero, le servía el vino al rey. ajá, Y muchas veces me surgió esta inquietud cuando yo leí eso, de que muchas veces nosotros no queremos hacer como trabajos que pues nos ponen en evidencia como hijos de Dios, ¿verdad? Como servirle, ajá, por ejemplo, el vino al rey, es como trabajar en un bar, por ejemplo, ¿verdad? ajá, Entonces, demostrar ahí que somos hijos de Dios y trabajar, por ejemplo, en un restaurante sirviendo copas, pues yo creo de que es un trabajo que yo como hija de Dios lo pensaría. ujú, Pero vemos aquí a Nehemías pues dando un ejemplo de hijo de Dios, ¿verdad? Primero metido en la oración, en el ayuno, en intercesión y haciendo un trabajo pues que yo como pues lo pensaría, ¿verdad? ajá, Pero él como estaba, no sé si estoy equivocada, pero era cautivo, ¿verdad? No ujú. sé si estoy equivocada, entonces no sé qué me podría usted decir al respecto. En el caso de Nehemías, él tiene un rol bien diferente, porque usted tiene la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. En el caso de Nehemías no tenía esa libertad. Él era un esclavo y estaba obligado a hacer lo que era su función, copero del rey, ¿verdad? Él no podía decir no, era su responsabilidad y la única manera de decir no era que lo mataran, ¿verdad? No había otra manera. Entonces, en el caso de Nehemías, tiene esa característica. En el caso suyo, como dice usted, yo no podría, ¿verdad? Pablo menciona, creo que en Corintios o Efesios, habla que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Pero ¿en qué momento puede llegarme a causar un problema en mí? Te estoy haciendo una cosa que a la vista de otros puede ser ilícita. Cuando dice, ya entra en mi conciencia, esa menciona Pablo, y mi conciencia ya me dice, ah, no, eso no está corriendo y ya no está correcto, y ya comienza una lucha, ¿verdad? Una lucha interna. Si ya comienza esa lucha interna, lo mejor es dejarlo porque no va a haber paz en aquello. Pero si eso no es una lucha, pues el Señor se encargará. Pero no, como bien dice, no todo me es lícito, ni tampoco no todo me conviene. Conviene, sí. Ujú, Es como que si me trabajaran, me dieran un trabajo a mí como en un bar sí. de bebidas. Ujú, Y yo digo, bueno, sabes que vas a ganar $3,000 o $5,000, pero ven a ajá, trabajar. Y yo ujú, por el dinero quizás vaya para trabajar y yo, qué sé yo, sea un evangelista o sea un pastor. Y ajá. después diga a la gente, vea, mi pastor está de salonero. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? No, el Ahí está el problema problema, muchas pues. veces no puede ser tú, sino el Todo, testimonio que estamos dando ante otros. exactamente. Le hacemos Todo me, pecar a las otras personas. Eso es lo que así es, Pablo está diciendo. hacemos piedra de tropiezo para el resto. Para Ajá, uno que recién comienza y diga, no, pues, si sí. el evangelista tal o lo que sea es salonero en Ujú, un antro. sí.
Entonces, pues solo puedo hacer eso. podemos hacer que muchas personas se retiren del Señor, se aparten del Evangelio. Así es. ¿Verdad? Entonces, lo mejor es, mejor, No ¿no? hacerlo. Huir, No. ¿verdad? Huir. Eso es lo que Pablo enseña. Huir de las pasiones juveniles, dijo también Sí. Santiago. Ujú. Aunque ya no estamos tan bichos, pues. Así decimos nosotros aquí a los jóvenes. Ya no estamos tan cipotes, tan niños, tan jovencitos. Muy bien. ¿Algo más, hermanazos? Sí, pastor, Sí, una a ver, pregunta. Karen. Sí. En este, bueno, en este libro, una parte de Nehemías, menciona su edad. ¿Qué edad tenía Nehemías en este momento? No hay ciencia cierta de cuánto exactamente tenía. Nehemías fue posiblemente llevado como un niño, como un jovencito, al igual que Daniel, ¿verdad? Que llevaron, dice, los jóvenes que eran príncipes. La palabra príncipe hace referencia a que eran descendientes del rey David y del rey Saúl. Acuérdense que en Jerusalén, en esa zona de Canaán, en Jerusalén solamente estaban radicadas dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. El resto de las otras tribus estaban diseminadas alrededor, pero las únicas dos que estaban allí eran Benjamín y Judá. El rey Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín y el rey David y Salomón eran descendientes de la tribu de Judá. Entonces, cuando se llevaron los cautivos, cuando dice Daniel ahí a los príncipes se refiere que eran los descendientes del rey David y del rey Saúl, ¿verdad? Que se lo llevaron y que eran parte del linaje real. Eso es lo que dice David, ¿verdad? Eran parte del linaje real porque justamente eso eran. Acuérdense, no todos los israelitas son judíos. Los judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Entienden eso? Sí, porque de acuerdo a la tribu donde pertenece, puede Exacto. Ahí a la tribu de Judá, entonces son judíos, pero las Exacto. demás tribus no. Por eso es que en la Biblia encontramos que a los judíos se les comenzó a llamar judíos justamente en los retornos, después del retorno, porque los únicos que regresaron fueron la gente que moraba ahí en Jerusalén. Y acuérdense también que el cautiverio fue a los que vivían en Jerusalén, ¿verdad? En esa zona. Porque ¿qué había pasado con el resto de las otras 10 tribus? Los asirios, 100 años antes, ya los habían conquistado, ya habían destruido todo eso, ya no existían y como tribus en sí, sino que se habían mezclado. Por eso es que los judíos odiaban a los samaritanos, porque había una mezcla de judíos con la gente de los pueblos que los conquistaron, en este caso los asirios. Y por eso es que cuando Cristo llegó con los discípulos, que iba a ir donde la samaritana, los mandó, ¿verdad? Miren, van a comprar comida, les dijo, van a buscar. Y porque él iba a ir directamente a hablar con una mujer y iba a hacer cosas que para ellos iba a ser una cosa absurda, ¿verdad? La Porque los aberración. judíos los tomaban a ellos como perros. Y por eso es que cuando tenían que ir a la parte de arriba, y un judío no pasaba en medio de Samaria, de la tierra de Samaria. Iban a mejor a dar una gran vuelta o se iban en barco, pero no pasaban por Samaria, ¿verdad? Porque ellos decían que no, se iban a contaminar si pasaban por ahí. O sea, era tal el grado de desprecio que los judíos tenían para con los samaritanos, pero por eso, ¿verdad? Por esa mezcla que se dio. Porque tenían templos de los Baales y los adoraban y también habían hecho un templo parecido al templo de Salomón, que también ellos habían hecho su propia arca y todo, pero había una mezcla de cosas. A eso se le llamó el sincretismo religioso, ¿verdad? O sea, que se hacían cosas que se hacían para otros dioses, pero también se hacían cosas para Dios.
pero no había un corazón genuino. Y por eso Dios permitió que el pueblo del norte, las otras 10 tribus, pues fueran conquistadas mucho antes, porque allí ni siquiera un tan solo rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios. En el reino del sur, que estaba en Judá, ¿verdad? Ahí sí por lo menos hubieron algunos. Algunos de ellos fue Josías. Acuérdense de que comenzó desde muy pequeñito a reinar. Y hizo las cosas correctas como su padre David. O sea, no es que era el papá de él, era que descendiente de la tribu de David, ¿verdad? Del linaje de David. Entonces son cosas que no debemos olvidar para interpretar esta parte del texto. Bien, preguntas. Si no hay más, hermanos y hermanas, amigos, compañeros de milicia, vamos a dejar que ahora una hermanita nos ministre en oración, ¿verdad? Así que voy a pedir a Lilian Díaz. Te vas a tener que quitar el bombón. ¿Verdad? Nos dirige en oración, porfa. Buenas noches, lo siento. Buenas noches. Buenas noches. Cierra nuestros ojos que vamos ahora. Espérenme, voy a hacer bien el volumen, no voy a hacer. Sí, se te oye bien. Bye. Buen día, sí, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias por permitirnos estar aquí aprendiendo un poco más sobre tu palabra, Señor, sobre todo lo que tú nos quieres decir. Te agradecemos infinitamente por permitirnos tener un aliento más de vida, por poder estar sanos, Señor, por poder tener el internet sin ninguna interrupción, sin ninguna falla, y poder escuchar todo lo de la videollamada, Señor. Poder estar atentos a todo lo que dijo el hermano, Señor. Gracias por usarlo para que nos ministrara, Señor. Pedimos también que nos lleves con bien a nuestros hogares, a aquellos que no estamos en nuestros hogares, Señor. Y nos sigas proveyendo todo lo que nosotros necesitamos, Señor, tal como tú lo has estado haciendo siempre, Señor. Que nos bendigas, nos guardes y nos llenes de mucha salud y mucha fortaleza y valentía, Señor, para poder evangelizar a las personas y que puedan llegar a tu reino, Señor. Que puedan conocer más de ti, Señor, así como nosotros queremos aprender más de ti cada día, Señor. Te amamos infinitamente. Te agradecemos por todo. Amén. 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 Bien, entonces para la otra semana ya vieron cómo trabajamos el capítulo 1, ¿verdad? Entonces ahora dedíquenle tiempo al capítulo 2 y al capítulo 3. ¿Qué es lo que estamos buscando? Todos los antecedentes antes de iniciar la construcción del templo y cómo estos encajan en ese plan de Dios. Entonces ahora tienen pues un compromiso, ¿verdad? Que ya no solamente pasen de noche en el texto, sino que métanse a los detalles, porque en los detalles van a encontrar los elementos claves. Y si en ese detalle no encuentran una respuesta, entonces anótenlo para discutirlo, ¿verdad? Porque ahí va a volverse más rica la clase, porque nos volvemos más acuciosos de lo que el texto está diciendo. Entonces, seguimos en el punto A1 y A2, porque todavía no lo hemos agotado, porque el A1 y el 2 llega hasta el capítulo 6, y apenas estamos en el capítulo 1 y comenzamos el capítulo 2. Así que seguimos con el capítulo 2, buscando todos esos elementos. No se les olvide ir anotando. Allá al final tienen unos cuadros. Esos cuadros hablan sobre las reacciones de Nehemías y también cuáles son las características que van mostrando los enemigos, los que se oponen a la obra de Dios. Ahí vamos a encontrar 3 personajes, uno de ellos Sanbalat, que muestra algunas características que es importante que las anotemos, porque justamente son cosas que nos ayudan a identificar cuando hay oposición de parte del adversario en ese propósito de Dios de mantener la relación con nosotros, ¿verdad? Así es que
Eso lo vamos a ir viendo ya cuando estemos estudiando capítulo 3, capítulo 4. ¿De acuerdo? Entonces tienen tarea, ¿verdad? Aprovechenlo, háganlo como un devocional y anoten cada observación que vayan encontrando. ¿Verdad? Realmente el manual es nada más una guía y les orienta de qué es lo que tienen que ir buscando, ¿verdad? Entonces busquen cada reacción del personaje, como les decía, la providencia de Dios, cómo se va mostrando y las reacciones del rey y todo lo que va aconteciendo alrededor de Nehemías. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí en el capítulo 2 vamos a encontrar muchas cosas que hace él y por qué hizo unas cosas de una manera especial como no cualquiera lo haría, ¿verdad? Esos son los puntos que tenemos que ir viendo. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, Anita, ¿iba a decir algo? No, muchas gracias. No, bueno, ok, feliz noche, cuídense, Gracias. vayan a la iglesia por lo menos virtualmente mañana, ¿verdad? Si no van en lo físico. Y que pues el Señor siga añadiendo mucha sabiduría en sus vidas y bendición. Cuídense. Yo sigo orando por ustedes porque el Señor les cuide también y que el Señor siga mostrando su amor en sus vidas. Gracias. Dios Feliz bendiga a noche. todos. Dios, Lanchita. Bendiciones, Pastor Adiós. Ronald. Dios les Bendiciones a Oh, todos. feliz noche. Buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno, Adiós. adiós. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Salud. Salud. Te espera unos minutitos, Lanche. Ajá.